Hola Iglesia, ¿cómo estás? Qué bueno que te hayas podido sumar otra vez en un encuentro virtual. Espero que hayas tenido la oportunidad de juntarte con amigos, con familia, y si no lo pudiste hacer, no te preocupes porque van a haber otras oportunidades. Así que sin decir más nada, los dejo con el mensaje de hoy. Iglesia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Déjame contarte algo que se encuentra en el libro de Hechos. En el capítulo 2 cuenta ahí cómo nació la primera iglesia y qué hacían, y dice que se reunían todos en un mismo lugar y que la gente compartía todo lo que tenía. Vendían sus casas, vendían sus posesiones para darle a quienes lo necesitaban. Y esto la verdad que me confronta muchísimo por el grado de generosidad que tenía esa gente. ¿Por qué creo yo que eso sucedía? Porque ellos habían sido impactados por Dios primero. Días antes Jesús había resucitado y después habían recibido al Espíritu Santo. Y cuando uno tiene ese encuentro con Dios y cuando uno es consciente de lo que Dios hace en su vida, lo desafía a ser generoso con los demás. Por eso te quiero dejar este desafío, que pienses en una sola cosa, que pienses en una cosa que Dios te dio, en la cual lo viste a Él obrar, y que con eso en mente puedas ser generoso con los demás. Lo podés hacer a través de tus diezmos, de tus ofrendas. Figura ahí en pantalla un código QR, y si no también podés al alias human.mp. No sientas presión, pero si en tu corazón hay algo por lo cual agradecer, te desafío a que lo hagas. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Familia, al empezar este mensaje me vi en la necesidad de ser totalmente sincero conmigo y lo que fue el año 2023 para mí, como esposo, como amigo, como hijo, como hermano. Y encontré que si hubo un punto que Dios trabajó en mi ser, que resume un montón de cosas, ese terreno fue la mente, definitivamente. Y por esas casualidades de Dios me encontré también en este año junto con todos ustedes, nos encontramos con una visión que era crecer en gracia. Me encontré que no estaba solo en la búsqueda de ir caminando con Jesús y desafiar y profundizar cada vez más en ese caminar y hasta incluso hacernos estas preguntas necesarias para ir comprobando cómo es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, te quiero compartir un poco de lo que yo pude sacar en limpio de este año que pasó, el 2023, y traerlo a este año nuevo que estamos viviendo para crecer, seguir creciendo en amplitud. No estoy diciendo nada nuevo al contarte que estamos en una época de hiperconectividad, que la pandemia aceleró procesos de consumo de masivo digital. De hecho, estamos ahora conectados viéndonos. Los niveles de adicción a la respuesta inmediata, a la dopamina virtual, está minuciosamente trabajando en nosotros y está más que chequeado que se disparó en niveles exacerbados. Todo esto trajo desafíos para nuestra vida, para nuestra forma de vincularnos con las personas, con nuestros familiares, etc. No estoy diciendo nada nuevo. Y en medio de todo esto me surge una pregunta. ¿Cómo puedo renovar mi mente cuando todo lo que me rodea está diseñado para distraerme de mí y de mi entorno? Es una buena pregunta como para empezar, y Pablo en este fragmento nos da una pista de que existe un proceso que necesitamos seguir para poder comprender cómo es la voluntad de Dios en medio de todo esto. Y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean renovados mediante la renovación de su mente. Es decir, que para yo saber cuál es la voluntad de Dios, necesito renovar mi mente, o sea, pensar de otra manera. Nuestra manera de pensar es distinta a la de Dios. Y si quiero comprender lo que Él quiere, con mis patrones de pensamiento habituales claramente va a ser bastante complicado.
Algo que pude entender mejor en este tiempo fue que la propuesta de vida de Jesús es contraintuitiva. Jesús dijo cosas como: el que pierda su vida la ganará, el último será el primero, toma tu cruz y sígueme, ama a tus enemigos, no busquen tesoros en la tierra, más vale dar que recibir. Sin duda, esto es algo que a simple vista no pareciera muy simple, pero está en nosotros la decisión de ofrecernos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La transformación de mi mente, entonces, requiere mi decisión. Pienso que quisiéramos como el producto terminado, ¿no? Que no necesitemos este proceso y de pronto seamos perfectos y completos, pero esto va a llevar toda la vida. Esto es un proceso de madurez. No me preguntes por qué Dios decidió que este proceso sea necesario para crecer. Entonces pienso que es muy razonable que al cruzarme con esta realidad, lo primero que se me ocurre fue que ni bien tenía alguna situación o algo en el año para cambiar la realidad que estaba viviendo, mi instinto inmediato era accionar. Y me di cuenta que no tenía que ver con accionar. Además, no era ni de un día para el otro, ni que tenía que ver con una acción concreta, sino que tenía que ver con esto, con un proceso interno, un proceso de adentro hacia afuera, y que incluso, como decía antes, me puede llevar toda la vida. Todo esto para que mis pensamientos, acciones y la voluntad de Dios se empiecen a alinear o se alineen cada vez más. Dicho de otra manera, es necesario que cambie mi forma de pensar para que cambie mi forma de vivir. El 2023 me encontró con sueños de construcción truncados, laburos muy grosos caídos, paz familiar movilizada y en constante tensión durante todo el año casi, economía inestable, no saber qué iba a estudiar este año. Había planificado todo un año y de una manera, de pronto, terminó siendo de otra forma. No sé si te suena algo de esto. Cosas que me llevaban en muchos casos a ponerme en acción inmediata, como les contaba antes, para poder resolver. Estuve transitando sin detenerme a pensar qué me pasaba, qué sentía por dentro, qué emociones tenían o qué pensamientos venían a mi mente. Accionaba. Me encontré viviendo como un autómata. ¿No te pasó de que de pronto te encontrás viviendo como en piloto automático? Es como que mi capacidad de resolución fuese más importante que el hecho de caminar de la mano de Jesús. Y es curioso porque nuestra tendencia a resolver cosas es como algo inmediato, algo humano. No digo que esté mal, pero suele ser como ese recorrido que hacemos, ¿no? Que nuestro ser hace. Y muchas veces pensamos que tiene que ver con cambiar hábitos, acciones. Y yo creo que, y pienso, ¿no? A la luz de la palabra, que tiene más que ver con este proceso de renovar nuestra mente. Qué importante es empezar a pensar, a renovar nuestra mente. A medida que iban pasando los meses, me fui dando cuenta que cuanto más tiempo dedicabas a esto, a resolver, a acomodar este presente que vivía, con la información que me atosigaba y me llevaba a accionar, me enredaba más y me encontraba en momentos hasta con ansiedad. Esto, de vuelta, suena como algo que hemos vivido todos. Yo estuve hablando con varios durante el año y nos encontramos en estos puntos, estos lugares, ¿no? Y qué bueno, ahora después más adelante voy a ampliar algo respecto de la comunidad. Entonces nuestra mente se ve llena de pensamientos que ¿qué hacen? Nos amoldan al mundo, como decía Pablo. Y esta información que nos rodea empieza a configurarnos y nos aleja de este proceso que propone Pablo y buscamos atajos de paz momentánea. Y hay esta tendencia, de nuevo, del ser humano a hacer una búsqueda individual. Y te quiero compartir algo de un escritor, filósofo, pensador contemporáneo que se llama Byung-Chul Han, que me gusta mucho, que describe un poco la era en la que vivimos. En su libro No Cosas, y dice así, escucha. Hoy corremos detrás de la información sin alcanzar un saber. Tomamos nota de todo sin obtener un conocimiento. Viajamos a todas partes sin adquirir una experiencia. Nos comunicamos continuamente sin participar en una comunidad. Almacenamos grandes cantidades de datos sin recuerdos que conservar. Acumulamos amigos y seguidores sin encontrarnos con el otro. La información crea así una forma de vida sin permanencia y duración. Hoy no tenemos tiempo para el otro. El tiempo como tiempo del yo nos hace ciegos para el otro. Solo el tiempo del otro crea lazos fuertes, la amistad y hasta la comunidad. Ese es el tiempo bueno. Y leyendo esto y poniéndolo a la luz de lo que nos propone Pablo,
pensaba que nos pasa mucho de poner más enfoque en toda esta vorágine de información y de datos y de cosas de la vida y demás, y no nos ponemos a pensar un ratito, y de alguna manera nuestro foco empieza a ser una adoración a otros dioses, a dioses como el tiempo, como la plata o como otras cosas, y con todo esto puedo entender que renovar la mente entonces no es una tarea fácil, definitivamente. Y me interpela lo que Pablo dice al comienzo, porque definitivamente, como decía, se nos va a hacer difícil con nuestras fuerzas. Tengo que vencer mi orgullo, que se opone a aceptar este conocimiento y no me deja entender que esta adoración espiritual tiene que ser solo para Dios, solo para Dios. Y te aclaro algo, adoración espiritual es la actitud o la intención interna del corazón, del hombre para Dios. Implica obediencia, servicio, rendición, amor, etc. Es decir, compone una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. Esa comunión necesariamente requiere pasar tiempo con el Padre. Es siendo conscientes de este proceso que al pasar tiempo con el Padre en adoración espiritual nos podemos ver cómo somos a la luz de Jesús para poder abrazar su gracia en medio de tanta información de este mundo actual. Yo necesito descansar en Él, llevar todo pensamiento cautivo a su obediencia para poder experimentar, conocer, comprobar, dice otra versión, su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Me voy a ir a un punto específico acerca de la mente, y es que la mente es un campo de batalla. 2 Corintios 10, 3, 5 dice esto: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. En este pasaje me gusta porque hay un matiz en la parte de destruir, porque dice, destruimos argumentos. Aunque este pasaje se usa mucho para lo que es batalla espiritual, no digo que no se use para eso, sino que este matiz específico me gusta porque hay un tinte especial en la parte de los argumentos, o sea, la información que ronda nuestra mente. Y sigue diciendo, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y propone después, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando hablamos de renovar la mente, hablamos de una batalla espiritual que se juega en la mente. Y es una batalla que puede ser más trascendental de lo que imaginamos. Menciono esto para que sepan que todos luchamos con esto. Yo, vos, todos. Y que la dificultad es real. Por otro lado, Pablo nos viene a decir que somos responsables en gran medida de dejar el espacio para que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Vaya renovando nuestra mente. Ahora te quiero compartir algunas ideas prácticas para este proceso de renovar nuestra mente. La primera idea es que dudar primero para conocer luego la verdad. Pareciera que en cierto punto de nuestro crecimiento no se nos permite dudar mucho, o al menos vengo yo de una tradición de la cual el dudar era mal visto. De pronto habías perdido tu fe y entonces eras acusado como el apartado. Mira, déjame decirte algo. En el 2023, dudar de mí mismo me ayudó a encontrarme con Jesús. Dudar de mi conocimiento y buscar ser humilde ante Dios me hizo poder presentarle con mayor sinceridad y honestidad mis asuntos a Él y decirle, Señor, ¿qué hago con esto? Creí que sabía qué hacer, quiero conocer tu verdad. Dudar es el primer paso para un cambio profundo en nuestra vida. ¿Qué pensamientos hay en tu cabeza? ¿Qué tenés que revisar? ¿Qué pensamientos te están alejando de descubrir la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para tu vida? La otra idea que tengo para contarte es pensar comunitariamente. Algo te había anticipado antes. Fue otra cosa clave que aprendí este año y que pasó, y fue que mi mente está resguardada en la comunidad, en el cuerpo, porque Cristo es la cabeza. No me alcanzaría este espacio para contarte todo lo bueno que yo pude recibir en el año pasado por medio de Human. Fue un año muy caótico y yo sé que no soy el único que recibió un montón de cosas de parte de la comunidad. Quizás parece algo obvio lo que estoy diciendo, pero como vimos antes, el mundo va hacia otro rumbo y el individualismo tomó un protagonismo que hasta se metió en algunas comunidades cristianas
gracias a Dios estamos en un caminar juntos, siendo celosos, como decía Mati en un episodio hace un tiempo, yendo con una visión clara, trabajando para que cuidemos pensar comunitario. En el versículo 3 Pablo dice esto: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. O sea que el llamado a la renovación mental va ligado al pensamiento en comunidad, porque es ahí donde tengo que ser humilde y ahí es donde tengo que someter mis opiniones y mis pensamientos, ahí con los demás. Ahí es donde yo puedo encontrar esta sabiduría en mis hermanos. Pensar solo siempre es peligroso. Necesitamos habilitar estos espacios para poder exponer lo que está pasando por nuestra cabeza. Necesitamos sentir esta libertad de exponer todo lo que sucede para poder encontrar la sabiduría que Dios puso en la comunidad, que no es otra cosa que el cuerpo de Cristo. Por eso aprovechemos a estar juntos, aprovechémoslo, disfrutemos para renovar juntos nuestra mente, para eso. Y dejo 2 preguntas. ¿Se va a renovar nuestra mente en esa comunidad para ser más como Jesús o menos? Y la otra, ¿cómo son nuestras conversaciones? Último punto, estar en silencio con Dios. Una cosa más que descubrí el año pasado es que, bueno, ustedes muchos saben, yo soy locutor, actor de doblaje, tengo mi home studio y la verdad es que paso bastante tiempo ahí adentro. Y una de las cosas que me empezaron a pasar el año pasado, ya lo venía haciendo, pero el año pasado fue cada vez más fuerte, fue pasar un buen tiempo de calidad en silencio con Dios. Porque claro, grabando todo el día, en un momento me quería callar la boca y empezar a estar en silencio y decir, bueno, Dios, acá estoy. Y la verdad que es difícil, porque la mente se te va a 1000 lugares distintos. De hecho, ahora no sé si todavía estás ahí. Escúchame, la mente se nos va a distintos lugares y por toda la información que tenemos. Pero con un poco de constancia y decisión empieza a pasar algo que quizás seguramente has vivido, pero si no, te invito a probar y ver. Como te contaba al principio de año, el 2023 fue un año donde mis cimientos fueron movidos. En muchas ocasiones me encontré con escenarios que no me imaginé. Y si hay algo que pude abrazar como nunca antes lo había hecho, fue ese tiempo a solas con Jesús. Ahí le pude presentar toda esta información atosigante en mi cabeza, los cambios de mi vida drásticos. Ahí fue donde me permití dudar, llorar, ser honesto y presentarle cómo me sentía respecto de mí, mi forma de ser, mi físico, mis sueños, cómo me sentía respecto de mi relación con mi esposa, mis amigos, mis hermanos, mis padres. Le presenté mi soledad, mis miedos, mis angustias, mis emociones negativas, mis duelos, mis frustraciones, mis decepciones. Encontré ese lugar en silencio donde sentí muchas veces que Él se agradaba de encontrarme solo contemplándolo y necesitando más y más de Él, adorando y agradeciendo. Él siempre está esperándonos. Quizá nos lleve toda una vida a caminar al ritmo de Jesús, pero sin duda lo vale. Al ver que una mente renovada puede llevar su justicia a un mundo necesitado de Él, lo vale definitivamente. Familia, este tiempo de consagración, deseo que sea un tiempo de un puntapié inicial, de un año en el que podamos examinarnos cada día, constantemente, y seguir creciendo en amplitud. Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, buena, agradable y perfecta. Y por eso necesito renovar mi mente. Que tengas un lindo domingo. Qué buen mensaje que tuvimos hoy. Espero que hayas podido sacar provecho, notas, te hayas llevado algo para la semana. Si sos nuevo y te sorprendió y dijiste, qué bueno que está esto, bueno, somos Human y te vamos a dejar por pantalla un QR para que puedas conectar con nosotros, te saques dudas, chatees, somos copados. Y punto y aparte del mensaje de hoy, estate atento a las redes, porque en las redes nosotros subimos de todo. Subimos los próximos encuentros, horarios, los próximos eventos que va a haber, reuniones de jóvenes, los links y demás. Así que, bueno, no te pierdas las redes y que tengas una muy buena semana.